Bien amigos, para no dejar un video tan largo, vamos a hacer la segunda parte o el segundo capítulo del libro de Jonás. Estamos estudiando la vida de Jonás. Hemos llegado a la conclusión de que Jonás era un hombre terco, era un hombre que tenía un propio propósito, que Jonás creía que su voluntad era mejor que la voluntad de Dios. Vamos ahora a analizar el capítulo 2, qué fue lo que sucedió con Jonás estando dentro del pez. Esto es lo que dice. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué a Jehová en mi angustia, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y oí, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Ese es el capítulo 2 del libro de Jonás. 3 días dentro de un animal demoró en desvanecerse la terquedad de Jonás. ¿En cuánto tiempo podrá desvanecerse nuestra terquedad? 3 días demoró Jonás en cambiar la actitud. ¿Cuántos días vamos a esperar? ¿Cuántos meses? Dios no va a esperar a que dejemos nuestra terquedad, nuestra obstinación. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo quieres estar enferma o enfermo? ¿Cuánto tiempo? Así es la obstinación. Dios nos mete dentro del gran pez. Oremos antes que venga el gran pez. Humillémonos antes que seamos tragados por el mal que Dios puede levantar. ¿Por qué Jonás no oró antes? ¿Por qué Jonás no oró en la barca? ¿Por qué esperó estar en la calamidad? ¿Por qué esperó estar en el sufrimiento? ¿Por qué esperó estar en la consecuencia y no oró antes? Y así somos nosotros siempre. Empezamos a clamar a Dios y nos volvemos a Dios cuando estamos dentro de la calamidad, cuando estamos en el problema, cuando estamos en la enfermedad. Sale la mejor alabanza, la mejor adoración. Como dice acá: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Y Jonás empezó a cantar, ofrecía alabanza a Jehová con su boca, y ahora empezaba a alabar a Jehová. ¿Por qué no lo alabó antes? ¿Acaso Dios cambió? La adoración de Jonás empezó a salir cuando estaba en la calamidad. Ahí empezó a cantar a Jonás. Empezó a cantar a Dios. Ahora sí voy a orar. Ahora sí me vuelvo a ti. Ahora sí te voy a servir ahora. Cuando estamos en el dolor y en la calamidad. Para que Dios nos saque de aquí. El arrepentimiento de Jonás fue sincero, porque quería ya no estar dentro del pez. Y así somos nosotros a veces, que esperamos estar mal para volver a servir a Jehová. Hay que orar antes, no durante. Ora antes, no durante la calamidad. Ora antes. Pídele perdón antes a Dios, antes de que venga la destrucción, antes de que venga el gran pez. Escucha esto. Mejor es clamar humillados en un pequeño momento
que 3 días avergonzados y solos dentro de una calamidad. Es mejor orar. Es mejor clamar humillados en un pequeño momento, en una hora, en 30 minutos, que 3 días dentro de una calamidad, que 3 meses dentro de una calamidad. Es mejor orar una semana que un año entero en una calamidad. Es mejor. Es mejor volvernos a Dios en un día que estar clamando a Dios 3 años para que nos quite una enfermedad. Cuidado con la obstinación. Si Dios te manda a hacer algo, hazlo. Apresúrate a obedecerlo. Eso agrada a Jehová. Eso le agrada a Dios cuando lo obedecemos. Es mejor orar 4 o 5 días pidiéndole perdón, diciendo que vamos a obedecer, que orar para que nos quite una calamidad de 3 años, de 9 meses, de 8 meses. Es mejor. Jonás clamó a su Dios desde dentro de un animal. Ahí adentro clamó para que hiciera misericordia. ¿Te puedes imaginar estar dentro de un animal? ¿Lo puedes imaginar? Estar dentro de otro animal. Eso es humillación. La altanería y la rebeldía, Dios la somete y la humilla. Hay que tener cuidado con nuestra altanería. No sea que estemos desagradando a Jehová. No sea que Dios se enoje y te meta dentro de un pez. No clamemos dentro de la calamidad por la misericordia. Pidámosla antes. Dice el rey David, tu misericordia es mejor que la vida. Y David no decía eso cuando estaba pasando problemas. David lo cantaba siempre. En todo tiempo te alabaré, y tu alabanza estará de continuo en mi boca. De continuo en mi boca. De continuo en mi boca. David cantaba a Jehová siempre, pero este Jonás clamaba cuando estaba mal. Clamaba y cantaba a Dios cuando estaba triste. Ahí cantaba a Dios. Pero David cantaba siempre. David en la cueva, David en el templo, David en el palacio, David en el desierto y David donde quiera, David con las ovejas, David con Goliat, David donde quiera cantaba a Jehová, invocaba a Jehová. Porque así son los verdaderos adoradores que adoran en espíritu y verdad. No necesito ir al templo, no necesito estar en una calamidad, no necesito estar pasando problemas para invocar y servir a mi Dios. Lo hago siempre. Jonás no estaba dentro de un gran pez, sino en el infierno. Eso es lo que dice. Desde el seno del Seol clamé. El Seol aquí es infierno en hebreo. Sheol es la palabra. Donde se fue Jonás. Donde Dios metió a Jonás en el infierno. Jonás sentía que estaba en el infierno. Yo no estoy inventando nada, es lo que está escrito. Jonás no estaba adentro de un gran pez, sino en el infierno. Dios nos hace vivir el infierno cuando nos gobierna la terquedad. Eso fue lo que empezó a padecer este hombre dentro del pez, estar en el infierno. Cuidado, no encendamos la ira de Dios con nuestra terquedad. Al otro día el Señor me habló y me dijo, estoy airado. Porque hay mucha gente desobediente. Hay mucha gente que no respeta mi autoridad. Y yo este día te digo, deja la terquedad si eres terco, terca. Él manda, Él gobierna, no tú, no yo. Él manda nuestras vidas, Él es el Señor. Cuando decimos que Él es el Señor, estamos diciendo que Él es el que gobierna, no tú, no yo. Deja tu terquedad y tu orgullo que desagradan a Dios, no sea que Él te mande al Seol. No sea que Él me mande al Seol. Y si yo hoy día estoy grabando este mensaje, es porque Él me pidió hacerlo. Porque si no lo hago, al Seol me enviará castigo y dentro de un pez me enviará si no hago lo que Él me pide. Y no es que Él me esté amenazando, es que tengo que obedecer su llamamiento, es que tengo que hacerle caso a lo que Él me pida.
No estamos aquí por gusto. No grabo esto por gusto. Es porque Él me lo ha pedido hacer. Deja la terquedad y ve al llamamiento que Dios trazó para tu vida. Que no te gobierne la terquedad, que te gobierne Cristo Jesús. Jonás se humilló tras ser abatido al Seol. Allí se acordó de Jehová, su Dios. En la humillación provocada por Dios, siempre nos acordaremos de nuestro Dios. Dios hizo humillar a este hombre y lo humilló. Allí nos acordaremos de Dios. Te doy un consejo. Mejor humíllate antes. Humíllate antes de que venga la calamidad. Humíllate antes de que venga el dolor. Humíllate antes de que venga la enfermedad. Es mejor antes de que venga la verdadera calamidad. Es mejor humillarse antes, no durante. Humíllate antes, no durante la calamidad. Si se acordó de Jehová, ¿es porque lo había olvidado? Eso es lo que dice. El versículo 7, mira lo que dice. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¿Y por qué se acordó? ¿Se había olvidado de Jehová? ¿Se olvidó de Dios, Jonás? ¿No estaba olvidando a su Dios huyendo de su presencia? ¿No estaba olvidando a su Dios cuando ocultó su ministerio? ¿Estaba olvidando de Dios cuando no dijo que era profeta? Cuando no dijo que era siervo de Jehová. Se estaba olvidando de Dios. Dios en el vientre del pez le recordó lo que él era. En el vientre nos acordamos de Dios. Mientras tenemos dinero, nos olvidamos de Dios. Mientras tenemos salud, nos olvidamos de Dios. Cuando huimos de su presencia, es olvidarse de Dios. Cuando huimos de su presencia, es olvidarnos de Dios. Jonás huía de la presencia de Jehová. Huir de la presencia de Jehová es olvidarse de Dios. Ocultar nuestro ministerio es olvidarse de Dios. Cuando tú ocultas tu oficio, cuando tú ocultas tu ministerio, tú te olvidas de Dios. Cuando tú no dices que eres creyente, cuando tú no dices que eres un siervo o una sierva de Dios, tú te olvidas de Dios. Cuidado que Él te puede olvidar. Te digo una cosa, el clamor hace que Dios se acuerde de nosotros. Porque Dios no mandó al pez que vomitara a Jonás, sino hasta cuando clamó. Dios escuchó la oración y empezó a actuar a favor de Jonás. Mientras Jonás no oraba, él seguía dentro del pez. Si Jonás no hubiera orado en una semana Dios no contesta. Dios no actúa. Dios se acuerda de ti cuando tú empiezas a orar, cuando tú empiezas a clamar, ahí Él se acuerda de ti. Tú te acuerdas de Él y Dios se acuerda de ti. No es que Dios se olvide de nosotros. No es que nos eche el olvido. Es que Él no te atiende. Es que Él no te cuida. Es que Él te deja a un lado. Él sabe que estás, que pasas cosas. Lo que Él quiere es que tú puedas clamar y acordarte de Él. Así actúa Dios. Dentro del pez Jonás recordó su ministerio. Ahí se acordó lo que era. Ahí se acordó que era un profeta. Ahí se acordó que era un siervo. Ahí se acordó que sabía clamar. Ahí se acordó que sabía adorar. Porque empezó a orar y a clamar y a alabar. Dice que oró Jonás, dice el versículo 1. Entonces oró Jonás. Sabía orar. Se acordó cómo orar. Después dice que sabía invocar a Jehová. Empezó a clamar, dice. Y después el versículo 7 dice, el versículo 9 dice, yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Se acordó también que era adorador. Se acordó que era intercesor. Se acordó que podía aclamar. Y se acordó que sabía cantar y alabar a Jehová. Ahí se acordó. ¿Por qué no lo hizo antes? Dentro del pez Jonás recordó su ministerio. Dentro del pez recordó que era servidor. Se le olvidó cómo orar en la barca, pero recordó cómo orar dentro del pez. Es mejor orar antes. Es mejor hacerlo antes.
no aprendamos, no saquemos las mejores oraciones en la calamidad. Es mejor hacerlo antes. Siempre las mejores oraciones que podemos hacer son las que hacemos en la humillación. Es muy hermosa la oración de Jonás. Una oración de humillación son las mejores oraciones. Dice el Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, Jehová, abriré la ventana de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Porque Él ama, porque Él está preocupado de nuestra humillación. Cuando Él ve humillación, Él actúa. Cuando Él ve quebrantamiento, Él actúa. Dice el Salmo 51, David orando en humillación delante de Jehová, le dice: el corazón contrito y humillado tú no desprecias. Él no desprecia el corazón contrito y humillado. Él está con los quebrantados de espíritu. Él se hace presente con los humildes, con los que saben vivir una vida de humillación. Y ahí Jehová atendió. Cuando escucha oración de humillación, Jehová atiende, escucha. Él se destapa los oídos cuando escucha oración de humillación. Son las mejores oraciones. No vayas a orar solamente para pedirle a Dios. Ve a orar para humillarte. Entiende la diferencia. No le vayas a pedir cosas a Dios en tus oraciones. No es como que quien va al supermercado a pedir cosas, a comprar cosas y ya. No. La oración es para humillarnos también delante de su presencia. Son las mejores oraciones. La oración desde la humillación llegan más rápidamente al Señor. Son más veloces. Jonás oró y Dios mandó al pez que vomitara a Jonás. Y ya. Esta oración no es una oración de horas. Seguramente en 10, 5 o en 5 minutos, en 3 minutos, Jonás oró esto. Y Dios no contestó al tiro. Y Jonás fue vomitado por el pez y ya. Las oraciones de humillación llegan más rápidamente al trono, llegan más rápidamente al corazón de Dios. Verso 8 dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Jonás se había ido tras vanidades ilusorias, tras otros propósitos. Y cuando pensó eso, estaba abandonando la misericordia. Atención aquí. El que va a otro propósito, el que sigue tras otros propósitos, abandona la misericordia de Dios. No abandones la misericordia de Dios. Cuando tú decides ir tras tu propio plan, cuando tú decides tras vivir para tu carne, tras vivir para ti, tú lo que estás haciendo en el fondo, estás desechando la misericordia de Dios de tu vida. Eso es lo que dice el Salmo, eso es lo que dice Jonás. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Estás abandonando la misericordia. Deja la misericordia al lado por vivir para ti. Yo no quiero vivir sin la misericordia, porque su misericordia es mejor que la misma vida. Las vanidades ilusorias no son más que nuestros propios dioses de nuestro propio corazón. Las vanidades ilusorias son nuestros propios dioses. El dinero, la comodidad, el buen pasar, el éxito, la fama. Vanidades ilusorias. Cuando seguimos tras esos amantes, cuando vamos tras esos dioses, cuando seguimos tras esas vanidades ilusorias, abandonamos la misericordia de Dios. Vive para el propósito de Dios y la misericordia te seguirá todos los días de tu vida. Esto es lo que dice el rey David. Él en Salmo 23 cuando dice que Jehová es su pastor y nada lo faltará, y Jehová lo iba a pastorear, lo iba a llevar a pastos delicados, a beber del agua de reposo, a sentarse a la mesa frente a los angustiadores. Y termina diciendo el rey David, dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Jonás abandonaba la misericordia y David sentía que la misericordia de Dios lo seguía por todos lados.
El que sigue a Dios, el que sigue a Dios y su propósito, la misericordia lo sigue. Está Dios, estás tú y atrás viene la misericordia. El que sigue a Dios, el que sigue el propósito de Dios, la misericordia le sigue atrás. A mí la misericordia me sigue. No quiero abandonar la misericordia, quiero que me siga la misericordia. El bien y la misericordia, la bendición y la misericordia, la bondad de Jehová y su misericordia. Yo quiero que esas cosas me sigan para siempre. ¿Lo puedes entender? Jonás abandonaba la misericordia y David lo único que quería que la misericordia lo siguiera. Ir tras otros dioses aleja la misericordia de nuestras vidas. Atención con esto. La terquedad gasta la misericordia. Ir en pos de vanidades aleja la misericordia de nuestras vidas. Cuando nosotros vamos tras otros propósitos, cuando vamos tras otros amantes, tras otros dioses, que a veces eres tú mismo, tal vez es tu propio ego, lo único que haces es agotar poco a poco la misericordia de Dios para con tu vida. Poco a poco. Adoró Jonás y presentó adoración al Señor. Tensó el Señor las cuerdas de Jonás y dio la melodía de la adoración. Yo que soy músico sé que la cuerda hay que apretarla para que dé el sonido. El instrumento llamado Jonás, el cantor principal que es Cristo Jesús, empezó a afinar la cuerda de la adoración y la empezó a tensar, y Jonás empezó a dar el tono correcto, el tono de la adoración. Escucha esto. Cuando tú estés pasando y estés dentro del pez, lo único que tienes que hacer es empezar a presentar adoración, presentar sacrificio de alabanza. Empieza a presentar adoración, porque eso es lo que Dios quiere escuchar. Quiere escuchar tu oración, tu clamor y tu humillación, y luego quiere escuchar adoración. Adoración. Eso es lo que ahí termina diciendo. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Adoración. Sacó adoración. Dios empezó a empezar a apretar la cuerda, empezó a afinar la cuerda de la adoración y empezó a cantar como nunca Jonás en su vida. Cuando tú estés pasando calamidad y consecuencia por tu desobediencia, lo que Dios espera de ti es la adoración, porque la adoración calma la ira. Que dije yo, la adoración calma la ira. Cuando Noé salió del arca y estuvo mucho tiempo dentro del arca, lo primero que hace Noé fue levantarle un altar a Jehová, presentar adoración a Jehová. Y dice que Jehová percibió el olor de la adoración de Noé y Jehová se puso contento. Y hace un nuevo pacto con Noé. Cuando David peca censando al pueblo, le dice a través del profeta Gad que levante un altar a Jehová. Y va a David, compra la era de Araúna Jebuseo, levanta altar a Jehová, y Jehová se alegró con la adoración de David y acabó la mortandad en el pueblo. La adoración calma la ira de Dios. La adoración calma la ira de Dios. Cuando tú sepas que Dios está enojado contigo, te doy un consejo: presenta adoración y Dios se va a calmar. La adoración le calma la ira. El sacrificio le calma la molestia a Dios. Así es Dios. Cuando hay adoración, Él se alegra, se goza. Cuando es genuina de corazón, no cuando es fingida, sino cuando hay humillación verdadera, cuando hay adoración que sale del corazón. Fíjese aquí que Jonás no levantó un altar físico, sino que con voz de alabanza ofreceré sacrificio de alabanza y de adoración. Fruto del labio que confiesa su nombre, adoración. Tiene que salir adoración de tu boca. Que salga adoración, que nunca se acabe la adoración de tu boca. La adoración debe permanecer siempre en tu boca. Ahí Jonás no se empezó a quejar, empezó a adorar. Vamos a terminar con este resumen del capítulo. La adoración siempre toca el corazón de Dios, y eso Jonás lo sabía. Sí sabía cómo Jonás tocar el corazón de Dios. Dice el final de este capítulo como resumen del capítulo 2 y terminamos. Dice, este capítulo revela que Dios siempre nos oirá aún dentro de un gran castigo. Que Dios siempre está presto para tener una relación con nosotros. Y que hará todo lo posible para que volvamos a Él. Y que la oración y la adoración son un buen camino para volver a Él.
Cuando tú estés lejos de Dios, cuando tú estés lejos cuando tú estés lejos del llamamiento, cuando tú estés lejos de Dios, tienes que hacer dos cosas: empezar a orar y empezar a adorar. Así es como nos volvemos a Dios. Te doy ese consejo: adora y ora, clama, humíllate, empieza a adorar, a cantar a Dios con tu adoración verdadera y genuina, y vas a ver cómo Dios va a empezar a actuar a tu favor nuevamente. Dios siempre está presto para tener una relación con nosotros. Lo que Dios quiere en el fondo es que Jonás ya no huyera de la presencia, sino que volviera a la presencia. Dice: oh, tú me escucharás en tu templo, voy a volver a estar cerca tuyo. Ahora ya no voy a huir de tu presencia, sino que quiero estar en tu presencia. En su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia. Jonás ya no estaba huyendo de la presencia, sino que se estaba volviendo a la presencia. Vuelve a la presencia de Dios. Volvamos a la presencia. Nuestra terquedad nos aleja de la presencia, pero la humillación nos acerca a la presencia de Dios. ¿Para qué? Porque Dios quiere tener relación contigo y conmigo. Ese siempre es su objetivo: cuidar la relación, volver a la relación, reconciliarnos. La adoración trae reconciliación. Amén. Espero que estos dos mensajes hayan sido de gran bendición para tu vida. Espero que esta reflexión de estos capítulos nos hayan traído gran bendición y edificación a nuestra vida. Podemos resumir en el capítulo 1 y 2 lo que sucede en la vida de una persona que antepone su terquedad, que antepone su obstinación ante la voluntad, ante el propósito y ante el llamamiento de Dios. No hagamos eso, porque eso nos lleva a la calamidad, eso nos lleva dentro de un gran pez. Volvamos a Jehová, volvamos a nuestro Dios, vivamos para su propósito, vivamos para su gloria, vivamos para anunciar su nombre, vivamos para adorar y para clamar, para estar presente en su llamamiento, para vivir para Él. Quitemos la terquedad de nuestra vida. No atentemos contra la autoridad de Dios, no pequemos contra la autoridad, no obviemos la voluntad de Dios, no obviemos la autoridad de Dios. Él es el Señor, Él manda nuestras vidas, Él es el gobernador, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es más que un lindo título y un gran nombre para el Señor. Significa que el Rey de Reyes y Señor de Señores significa que Él tiene toda la autoridad. Él es la máxima autoridad de todas las cosas. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Sometámonos bajo el señorío de nuestro Señor y andemos en su camino, andemos en su voluntad. Amén. Que el Señor te bendiga. Vamos luego próximamente a hablar del capítulo 3 y el capítulo 4 acerca de la vida de Jonás. Espero que sea de gran bendición estos mensajes. Que Dios te bendiga. Bendiciones.